Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. Tú sabes los medios que tú tienes para comunicarte con nosotros. Lo puedes hacer a través del WhatsApp al más 1-801-499-1334, o también lo puedes hacer a través de las redes sociales en Facebook, YouTube. ¿Sí? Contáctanos para poder saber cuál es tu opinión también. Lo puedes hacer también por nuestro correo electrónico, que es nbdesierto@gmail.com. Y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros para que muchos puedan aprender más de todo lo que estamos aprendiendo cada día. Alba. Así es, Daniel, muy seguro lo que estabas diciendo, muy cierto lo que estabas diciendo. Y sí, estamos en un nuevo programa y seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis, y Daniel también cuando corresponde que venga, obviamente, el estudio de Daniel. Y eso es lo que hemos estado viendo estos programas pasados acerca del estudio de Daniel. Y entonces vamos a empezar ahora a retomar el tema. Vamos a retomar el tema para que de esa forma entonces podamos seguir con la última de las iglesias que teníamos para estudiar en Apocalipsis. Así es. Pero ¿qué te parece si antes oramos? Oramos, así es. Bendito Padre, pedimos que usted nos acompañe y que venga a enseñarnos aquí en este programa para que podamos aprender cada día más de su palabra y que, amén, Señor, como siempre decimos, que sea usted quien venga a enseñarnos. En su nombre, amén, amén, amén. ¿Y ya tienes tu Biblia para poder aprender más? Ok. Hemos estado, como tú decías, Alba, estudiando sobre Daniel, sobre Apocalipsis, y vamos y venimos en los dos libros, y vamos a continuar con las iglesias. Exacto, porque recuerda que nosotros nos habíamos ido al libro de Daniel justamente como consecuencia del estudio de la iglesia anterior. Así es. A la que vamos a ver ahora, la iglesia número 6, por decirle de alguna forma. Así es. ¿Verdad? Y habiendo visto cosas extremadamente interesantes en el libro de Daniel como las que vimos, necesitamos continuar con el hilo de nuestro estudio, y para ello volvemos, como dijimos, a Apocalipsis. Si alguien se perdió lo que estudiamos anteriormente, búsquelo, pues hemos dejado los videos en internet, en YouTube, lo puedes ver también en Facebook, para que todos puedan tener acceso a ellos y aprender e incluso repasar cuantas veces sea necesario a fin de tener el conocimiento y no ser engañados. Así es, muy pero muy importante eso. Y bueno, que estén en el internet, ¿verdad? Porque los pueden bajar, los pueden ver todas las veces que sea necesario. Así es, Alba. Y el estudio de la iglesia de Filadelfia fue el que nos catapultó, por decir así, al libro de Daniel. Recuerda que allí hablaba de una puerta que nadie podía cerrar. ¿Sí? Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así es. Entendimos por la interpretación que Dios nos dio a través del profeta Daniel, que esa puerta era ni más ni menos que la puerta al lugar santísimo, la cual fue abierta por el mismo Jesucristo, y no podría ser otro. Indudable. Lugar donde se encuentra en este momento llevando a cabo la tarea del juicio investigador. Es interesante que en los mensajes a las otras iglesias el Señor dio, vamos a decir así, da indicaciones o características en torno a su venida, pero en esta dice: vengo pronto. Así es, en el veamos el versículo 11, dice, así es. ¿Sí? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es. O sea, como que a medida que van pasando las iglesias, y obviamente nosotros sabemos que son las etapas históricas, los años, vamos avanzando, digo, es obvio que la venida del Señor está más cerca. Entonces, en esta penúltima iglesia, que estamos hablando de los años 1800 y tanto, vemos como ya el Señor le dice: vengo pronto, vengo pronto. Así es. Evidentemente estamos ya
en los pies de la estatua de Nabucodonosor. Correcto, ¿Mm? correcto. Más específicamente en los dedos de la misma, y el regreso del Señor es inminente. Ujú. Pero sigamos un poco más. Entramos ahora en el estudio de la última de las iglesias de Apocalipsis, Así es. la iglesia La Odisea. Ujú. Esta iglesia va desde 1844 hasta nuestros días y se terminará con la venida de Cristo. Pero antes de adentrarnos en esta iglesia propiamente dicha, veamos aquella de los tiempos bíblicos. Se cree que Epafras era uno de los discípulos de Pablo, fue el fundador de esta iglesia, la cual está ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Y en la época de los romanos, esta ciudad se caracterizaba por ser extremadamente rica, probablemente por estar cerca de una encrucijada que contactaba ciudades como Éfeso, Sardis y Esmirna, como así por su gran producción textil y bancaria y unas pasturas excelentes para la ganadería lanar. La Odisea era reconocida por la fabricación de una pomada o un ungüento para los ojos, y además por la producción de una tela de lana muy negra, o sea, bien negra, muy cotizada y codiciada en ese tiempo. Interesante. Muy interesante, ¿verdad? Ujú. Originalmente, la ciudad como tal fue fundada durante el imperio seleucida por Antíoco II, Antíoco II Teo, ¿sí? Quien la nombró así en honor a su esposa. Y esta ciudad estaba atravesada por un acueducto que llevaba agua tibia a sus moradores. Muy interesante. Perdón que te corte, digo, pero me está viniendo todas las características que después vamos a leer acá con lo que vos estás diciendo. Todas y cada una de las cosas, digo, qué increíble. Así es. Pero por el año 60 fue destruida por un terremoto y sus habitantes rehusaron la ayuda del emperador, y la reconstrucción, ¿sí?, la hicieron ellos solos. Wow. Las monedas y otros elementos permiten ver que su gente adoraba a Zeus, emperador, y a Apolo también. O sea, a los tres. A los tres. Sí. Zeus, a Apolo y al emperador, pero tenían como un dios también. Como un dios también. Así es. Y la ciencia médica y la filosofía fueron notorias en dicha zona, al punto que se había fundado una escuela de medicina también allí. Wow. La vida social era muy activa y caracterizada por los desbordes. Por ejemplo, en el aspecto religioso es sabido por testimonios arqueológicos que existieron muchas iglesias cristianas en ese mismo lugar, al punto que se instaló un obispado, y para el siglo IV después de Cristo se celebró allí mismo un concilio cristiano. O sea que no era una ciudad que pasara fácilmente desapercibida. No, para nada. Era una ciudad rica, era una ciudad que estaba cerca de una encrucijada, era una ciudad donde sus moradores evidentemente se sentían orgullosos del lugar donde vivían, pagana, pero también fue un lugar donde estuvo el cristianismo presente, pero a tal punto la importancia que llega a tener que se celebra un concilio. Un concilio cristiano en ese lugar. Interesante. Y es lo que todo. también se lo conoce como el Sínodo de la Odisea, donde se decretó que los cristianos debían observar el Deis Solis, o Día del Sol, o sea, el domingo, y no más el sábado. Ya ahí empezamos mal con eso. El cristianismo en este lugar no será la excepción en cuanto a su contaminación con la religión pagana, pero a pesar de ello, habrá un grupo que se mantendrá fiel a la pura doctrina. Todas las iglesias, desde que empezamos, digo, vamos a decir así, la doctrina se ha ido cada vez diluyendo más, y ha entrado cada vez más el paganismo, cada vez más las tradiciones, cada vez más costumbres de cualquier otra cosa, pero siempre hay un grupito que se mantiene con la doctrina pura. Así es.
Si bien al principio tuvo algunas oposiciones por no querer rendir culto al emperador, no hay mayores registros de que esta iglesia sufriera como las anteriores. Mm. Pero un terremoto en el año 494 marca el inicio de su decadencia y tras varias tomas por parte de distintos gobiernos turcos y seleucidas, la ciudad termina por desaparecer. Tristemente, con esta iglesia vuelve a romperse el molde que traían las demás de comenzar la carta con un elogio para después hacerle notar lo que había que cambiar. Es lo que hemos estado viendo en todas estas cartas, ¿no? Sí, todas como que tienen un mismo armazón, una Un misma mismo estructura. armazón. Así es. Y esta carta, como veremos, comienza de una forma diferente. Pero, ¿por qué hay un elogio? Porque no hay. ¿Por qué no hay un ¿Por elogio? qué no hay un elogio? Ah, sí, perdón. ¿Por qué no hay un elogio? Porque están tan satisfechos con sus propias obras, con sus propios logros, todo el yo, que al decir del mismo libro de Apocalipsis, como dice así, dice, no tienes necesidad de nada. Wow, qué triste. Así es, no tienes necesidad de nada. Es una iglesia que se contenta con el lugar que está ocupando gracias a su propio esfuerzo, no por Dios ni nada, sino a su propio esfuerzo, pero que no deja que Dios la use y la lleve al nivel que Dios quiere llevarla. Lo mismo quiere hacer en nuestras vidas si no lo dejamos. Bueno, estamos formando parte justamente Sí. de esta iglesia. Por supuesto. De última, y en pocas palabras, está tan satisfecha consigo misma que no necesita a Dios. Qué tremenda, qué tremenda la situación esta. Así es. Es realmente triste es llegar a ese extremo, ¿no? Perdón, yo recién quiero hacer una aclaración porque yo le dije, bueno, no en vano que estamos perteneciendo a esta iglesia. No pertenecemos a esta iglesia, pertenecemos a este periodo histórico. Histórico de tiempo. Pero no Así es, necesariamente no a la iglesia. A la iglesia de la Odisea, digo, porque justamente las características que tienen no da para pertenecer a ella. Así es. Al inicio, el Señor se presenta como el fiel y verdadero. Así es, ¿verdad? Correcto. Es así su palabra. Pero mejor leamos para que nada se nos escape. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si se fijan, en cada presentación que Cristo hace de sí mismo respecto a cada iglesia, encontramos que su descripción está relacionada con alguna vivencia y necesidad de la iglesia a la cual se presenta. Cierto. Por ejemplo, en Éfeso, la iglesia en la que comienza a permearse, comienzan a permearse doctrinas incorrectas, pero que aún quiere, escucha bien, aún quiere mantener la doctrina pura. Y el Señor le asegura que está con ella, que la está cuidando, que no la ha abandonado. Eso es muy importante, ¿no? Así es. Que no crea que lo que está pasando es porque Él se haya retirado. Para ello le refuerza la idea con el hecho de que se pasea en medio de ella y que la lleva en su mano. Es cierto, cuando nosotros vamos a la primera iglesia justamente, dice que tiene esas características con la iglesia de Éfeso. Ahí está. Okay. Así es. Y así lo hará para con cada iglesia, así como lo hemos visto, ¿no? En las iglesias anteriores. Y su presentación apunta a una necesidad de los fieles. Y les invitamos que busquen ustedes las otras 5 presentaciones y vean, analicen una por una cada presentación a cada iglesia y vean la relación con cada una de ellas. Pero ahora volvamos a la iglesia de la Odisea. Se presenta como el que es el Amén, verdadero, el fiel, el creador. Pero es interesante notar
en un pasaje que vamos a leerlo, algo que está en Isaías capítulo 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. Allí nos dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Ok? Allí en Isaías 65, 16, el original dice, el Dios del amén, o Elohí amén. O sea, habla de la verdad y fidelidad de Dios y su mensaje que ha de ser aceptado tal cual y sin vacilación. ¿Pero por qué? Pues por tener esas características, o sea, la de ser verdad y fiel y saber que fuera de esto no hay más. Fíjate que cuando nosotros decimos amén, así es, al final de una oración o cuando apoyamos algo, así sea. Que así sea, así sea, ¿verdad? O sea, eso es verdad, así sea. Así eso sea. es lo correcto. Aseverando. Aseverando, exactamente. Y acá es lo que justamente está diciendo Dios, ¿no? Aquí el amén. La verdad. La verdad. La verdad. No hay otra cosa. Por supuesto. En su presentación, Cristo vuelve a tomar el título, escucha bien, el título que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. ¿Te lo leo? Por favor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok. Recordarán que Él es este testigo fiel, pues testifica fielmente del carácter del Padre, hecho que se hace una realidad palpable al venir a este mundo y morir en la cruz por nosotros, manifestando así el gran amor del Señor por sus criaturas y también su fidelidad a su palabra. Esto me gusta lo que estás diciendo por el hecho de que hay personas que piensan que Dios es una persona severa. Es más, muchos lo dicen mirar a través de la luz del Antiguo Testamento y ven poco más que un Dios enojón y cosas así. No, Dios es amor y es el mismo Dios del Antiguo como del Nuevo Testamento. No ha cambiado. No ha cambiado. Y cuando nosotros vemos en la correcta perspectiva quién es Dios, nos damos cuenta de que todas y cada una de sus obras están cubiertas de amor, de misericordia y de justicia. Y fíjate que si nos amara tanto, 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 que permitió que Jesucristo viniera a morir por nosotros, en nuestro lugar. La muerte que murió Cristo es la que nos correspondía a nosotros, por pecadores. Y sin embargo dice, no, yo los amo tanto, los quiero tener de vuelta conmigo, que sean felices, que vivan bien. Está bien, te dejo que vayas y que mueras por ellos. Así es. O sea, Dios es amor. Y ahora vamos a continuar un poquitito con este mensaje de la Odisea y allí vamos a ver cómo esto se relaciona también con Génesis. ¿Ok? Porque allí dice también que su presentación continúa diciendo que es como dice allí, es el principio de la creación de Dios. Es el principio de la creación. Algunas denominaciones usan este verso para apoyar su idea de que Cristo fue el primero en ser creado. No, señor. Y no fue así. Fue Adán el primer ser creado aquí en la tierra. ¿Ok? Y Cristo nunca fue creado. Nunca fue Cristo creado. Es Dios. Es Dios, así es. En realidad, ese no es el sentido que tiene la palabra arge del original. El sentido con que aparece es la del poder o motor que está detrás de la acción. O sea, es el que impulsó o dio origen a la creación. En pocas palabras, está describiendo a Cristo como creador. Eso es bueno recalcarlo. O sea, el principio de la creación de Dios no es que cuando Dios creó a Cristo y a partir de ahí comenzó toda la creación. No. Es que Él es el motor creador. Así es. Por eso es muy claro. Es el principio de la creación de Dios. Exacto. Y dice esto, o sea que es Cristo que está diciendo, ¿no?
Evidentemente, y como dijimos antes, la presentación de Cristo está haciendo alusión a la necesidad imperiosa que tiene la iglesia, pero de la cual no se ha dado cuenta. O sea, necesita la verdad y necesita ser recreada, o sea, vuelta a nacer. Necesita un reavivamiento y reforma, dado que se ha amoldado tanto al mundo que ha perdido casi por completo su identidad. Uno se pone a decir esto, Alba, y se puede decir que lo estamos viviendo hoy día también. Por supuesto. El mundo nos está llevando lejos de lo que debería de ser. Correcto. Y Cristo le recuerda a esta iglesia que Él conoce sus obras, las conoce bien, sabe qué han hecho, qué han hecho y qué no han hecho. Nada pasa desapercibido para Él. Pero entendamos que las obras son un fruto que refleja el carácter de la iglesia. ¡Wow! Esa frase es poderosa. Así es, entendamos que las obras son el fruto, son un fruto que refleja el carácter de la iglesia. ¿Puede un árbol dar malos frutos, dice la palabra? No. El árbol se reconoce por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos los conoceremos. Correcto. Ahora, veamos qué características tiene esta iglesia y por ende el tipo de fruto que dará. Vamos a ver algunos puntos, Alba. Primero, leamos nuevamente lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea que los tibios no tenemos nada que ver allí, ¿verdad? No. Llevamos todos las de perder. Dice allí que no es frío ni caliente, o sea, si es tibio, o sea, que es tibia esa iglesia. Exacto, no es ni una no es cosa ni fría ni la otra. ni caliente, es tibia. ¿Les recuerda algo? ¿Verdad que sí? Uh-huh. El agua que saliendo caliente de las fuentes termales, recuerden que hablamos un ratito de las fuentes termales de Hierápolis, era conducida por los acueductos hasta llegar a la ciudad de la Odisea y que en el camino va perdiendo su temperatura agradable para llegar a la zona de los baños en una forma tibia o templada. Exacto. Vamos uniendo un poquito las cosas allí, ¿no? Sí. Para las piscinas se requería agua caliente, por lo tanto el agua que llegaba no era del todo agradable ni podía cumplir con las propiedades terapéuticas que se esperaba. Perdón. Solo se transformaban en el perfecto caldo de cultivo de bacterias. Tú, Alba, como médico, sabes que eso es tremendo. O es frío, caliente no hay problema, pero tibio es un caldo de cultivo. No ¿Okay? sirve. Las bacterias crecen como en la nada. Más rápido. Así es. Por otro lado, el alto contenido en minerales la hacían saber muy mal y todo aquel que la probara inevitablemente vomitaba. Entre la temperatura Así y el es. mal sabor por el gran contenido de minerales, evidentemente esa Uno agua cuando era toma algo que está, asquerosa. un líquido tibio, no es rico. O está caliente o frío, pero tibio es desagradable al paladar. El Señor prefiere que sea o caliente o fría. Y en lo que se refería al agua era lo mismo. Un extremo o el otro eran más útiles. Pero, como podemos ver, espiritualmente hablando, que una iglesia sea tibia, ¿cómo podemos verlo? A ver. Recordemos que la doctrina pura se ha contaminado y ahora esa contaminación es casi total, donde priman más la tradición y dichos de los hombres que la pura palabra de Dios. Bueno. ¿Ok? Conjuntamente con esto, las costumbres mundanas se han instalado en ello.
Por otra parte, el cristiano que se contenta con una mera relación superficial con el Señor, se le hace fácil incorporar todas estas cosas a su vida y ahora tiene el mundo dentro de sí y se sienta en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uh-huh. Otros están con un pie adentro y otro afuera, como decimos hoy comúnmente. Quieren vivir como el mundo y quieren agradar a Dios al mismo tiempo. Y sabemos muy bien lo que dice la palabra al respecto. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Es bien claro lo que dice acá. Muy clarito, muy clarito. Y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y así todavía, es. por si fuera poco, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Alba, y vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4. El libro chiquitito se me está perdiendo. Acá. Santiago. Sí, Santiago 4:4. 4:4, por favor. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo voy a leer otra vez, Daniel, porque este es muy importante. Es muy importante, sí. Porque amado, fíjate cómo lo llama, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque están adulterando con el Señor. Así dicen ser cristianos, dicen amar a Dios, dicen ser fieles a Dios, pero resulta que están con el otro que es el mundo, dice acá. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es tremendo. Pero así todo, siguen permitiendo que entre a la iglesia cualquier cosa. ¿Ok? Wow. Cualquier cosa que mencione a Dios, o bajan a Dios a la estatura humana y lo acomodan a su antojo. Incluso su propia palabra, cuando conviene, es inspirada y la aceptan, y cuando les recrimina por algo de la vida desenfrenada que realmente se llevan, ¿sí? Entonces, no. Ya no es inspirada. Ya no es inspirada, no, ahí se equivocó. Ahí fue mal interpretada. O sea, tomo lo que me sirve. Cuando Ahí me está. sirve, está todo bien, este pasaje es inspirado. Ya cuando me empieza a apretar las clavijas, entonces ya no. eso ya no es inspirado. Ya no es inspirado. Y esa parte era para aquellos tiempos. Para aquellos tiempos, ya, ahora no, para el día de hoy ya. O sea, es acomodamos viejo. la palabra a nuestro gusto y antojo, bajamos a Dios a nuestra estatura, en vez de nosotros subir a Dios, y todavía entramos el mundo dentro de nosotros y dentro de la iglesia. Se les termina toda inspiración. Qué tremendo que es la situación de esta iglesia de la Odisea. Pero tremendo también es que se nos ha terminado el tiempo, Daniel. La verdad que sí. La verdad nos que ha terminado el tiempo ha corrido por hoy. y bastante rápido. Sí, pero esto está muy interesante y por eso que te invitamos que la próxima también vuelvas a sintonizar el programa de Develando las Escrituras. Como Por dijo favor, muy bien, él lo puedes encontrar ya sea en Facebook como en YouTube, en Nuestras Voces en el Desierto, y de esa forma poder seguirlo y también compartirlo. Necesitamos aprender para no ser engañados. Así es. Y Alba, terminamos con una oración. Bendito Padre, gracias por habernos venido a enseñar, gracias por sus cuidados hasta aquí, y permita, Padre, que podamos seguir buscando en su palabra todo para poder entenderlo cada día mejor, el mensaje que usted tiene preparado para nosotros hoy, ahora, y es el momento de tomar la decisión hoy y ahora, de hacer los cambios que necesitemos hacer. Amén. Padre, que en su palabra podamos encontrar esa verdad que cada uno de nosotros necesita. Sí, Señor.
Bendito Padre, acompaña a cada persona que ha estado escuchando este programa en la radio o viéndolo a través de Facebook, YouTube. Y Señor, guíelos y acompáñalos para que puedan entender cada día más. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones.